Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Les saluda César Aníbal García. Hoy día vamos a ver el tema de normas jurídicas, pero previamente vamos a recordar una parte de economía para no olvidarnos, no desligarnos, ¿ya? Que vamos a recordar el día de hoy se llama discriminación de precios, ¿sí? Vamos a ver la discriminación de precios de 3 grados y de ahí entramos ya inmediatamente al tema de normas. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacerla. Cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase. Muy buen día, Adriana. Muy buenos días, chicos. A ver, vamos a iniciar, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a ver acá la famosa discriminación de precios. Vamos a poner, ahí está. Al hablar de discriminación de precios, nos encontramos que existen 3 grados de discriminación. En la discriminación de precios de primer grado es la discriminación perfecta. ¿Por qué decimos que es una discriminación perfecta? Porque el productor, el ofertante, sabe cuánto puede pagar cada consumidor en el precio. Entonces diremos, el ofertante le cobra a cada consumidor el máximo precio, el máximo precio que pueda pagar. Obviamente, para que esto ocurra, el ofertante tendría que saber cuánto puede pagar cada uno como máximo. Eso obviamente no es posible, ¿verdad? Entonces, se suele poner como ejemplo al famoso doctor del pueblo. El doctor del pueblo, de un pequeño pueblo, vamos a poner acá, de un pequeño pueblo, conoce a todos le da el mismo servicio, pero a cada uno le cobra un precio diferente. A aquellos que son más pudientes, aquellos que pueden pagar más, le va a cobrar un precio más alto, ¿no? A los que van a pagar menos porque no tienen, obviamente les cobrará un menor precio. Entonces, esta discriminación de primer grado, también llamada perfecta, es una discriminación teórica, ¿no? En la realidad no existe. En la discriminación de precios de segundo grado, ¿no? El ofertante sabe que los consumidores pueden pagar precios diferentes, pero no sabe cuánto puede pagar cada uno. Entonces, ¿qué hace el ofertante? Vamos a ponerlo por acá. El ofertante deja que el consumidor se discrimine solo. Eso hace. O sea, le da a elegir, ¿no? Cuánto es lo que puede pagar. No entiendo, profesor. ¿Cómo que deja que el consumidor se discrimine solo? A ver, vamos a poner pasajes en avión. Existe temporada alta, temporada baja. Obviamente, en la temporada baja la gente no va mucho de viaje, ¿no? A determinados lugares. Que el clima de repente no es favorable, ¿no?
Entonces, en temporada baja, la empresa de transporte aéreo dice, los precios están reducidos. Y acá los precios obviamente son más altos. Así que usted elige qué precio pagar, ¿no? Si usted quiere pagar un precio bajo, váyase en temporada baja, ¿no? O por ejemplo, cuando vas a comprar polos. Una cosa es cuando compras polo por unidad, precio unitario, y otra cosa es cuando compras polo y pagas precio por docena. ¿Dónde es más barato? ¿Cuando pagas por unidad o cuando pagas por docena? La respuesta es fácil, ¿no? Es más barato cuando pagas por docena. Entonces es usted quien va a elegir cuánto debe pagar. Se da cuenta que es usted solo el que se está discriminando. O de repente cuando van a una feria gastronómica, ¿no? O a una feria de juegos mecánicos, ¿no? Entonces ahí se discrimina por tramos. A todos los que quieren entrar le hacen pagar una entrada, ¿verdad? Y a eso se le suma, ¿no? Que vas a pagar de acuerdo al número de juegos que entres o el número de platos de comida que ingieras, ¿no? Entonces ahí es el propio consumidor que elige cuánto paga. Esa es discriminación de segundo grado. La discriminación de tercer grado es cuando el ofertante tiene la capacidad de poder agrupar a los consumidores. Entonces decimos, el ofertante agrupa a consumidores. Por ejemplo, puede agruparlos por edad, ¿no? Niños, ancianos. En los pasajes, los niños pagan menos, ¿verdad? Los ancianos tienen entrada gratis a veces o a mitad de precio en determinados lugares, ¿no? Puede agrupar, pues, los estudiantes, ¿no? Los escolares con su uniforme los agrupa y los universitarios los agrupa, pues, por su carné universitario, ¿no? O de repente también por sexo, ¿no? A veces en determinados lugares dicen mujeres no pagan hasta determinada hora, ¿verdad? Entrada gratis a mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí están las formas de discriminar, ¿no? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Te habrás dado cuenta que no es difícil, ¿verdad? Tómale una captura de pantalla. Bien, borramos. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿ya? Bien. Muy buenos días, Brigi del Rosario, Yanela, Valentina Yasmín. Muy buenos días, chicos. Chévere, Yanela, bacán. A ver, bien. Ahora sí, entremos al campo de las normas. Al hablar de las normas, hablamos de reglas. Toda norma va a ser una regla, ¿no? Reglas, obviamente, de conducta, ¿no? Hay que recordar que el ser humano, al habitar en sociedad, tiene que establecer reglas de comportamiento para poder vivir de forma armoniosa. Eh, Incluso hasta en la casa, ¿no?
en la casa, con la propia familia, nosotros también tenemos normas, ¿no? Es decir, pautas de comportamiento. Y hay toda una variedad de estas normas. Podemos encontrar, pues, normas morales, sociales, religiosas y las llamadas normas jurídicas, ¿no? Todas ese tipo de normas podemos encontrar. En el caso de las normas morales, es algo que nosotros logramos interiorizar, es algo que nosotros tenemos en la cabeza. Obviamente no es que nosotros la hayamos inventado necesariamente. Son normas que están deambulando en nuestra sociedad y nosotros nos las apropiamos y consideramos que de esa manera debemos actuar. Y nosotros la realizamos independientemente de lo que el contexto pueda decir o pueda opinar, ¿no? Porque nosotros estamos plenamente convencidos que esa es la manera de actuar. Un ejemplo de una norma moral es la fidelidad, ¿no? Fidelidad no solamente a tu pareja, sino fidelidad a todo lo que tú hagas, ¿no? A tus estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona, en el escenario que lo pongas, va a buscar cumplir su norma moral. Eso obviamente no significa que aquella persona que tenga una determinada norma moral nunca la pueda incumplir. Eso también puede pasar, ¿no? Personas que tienen como norma moral ser fieles, lo van a practicar, ¿no? Pero obviamente también se puede presentar escenarios en los cuales estas mismas personas incumplan esa norma moral y en este caso pues sean infieles. Pero inmediatamente ellos incumplan una norma moral, ellos van a sentirse culpables, se van a sentir mal y van a querer resarcir el daño generado por el incumplimiento de esa norma moral. Va a ser así de inmediato. ¿Por qué va a ser así de inmediato? Porque ya es una norma que ha sido interiorizada por la persona. Y si la incumple, él inmediatamente, él o ella, se va a sentir muy mal, ¿no? Eh, ¿Está claro? Las jurídicas ya son normas que el Estado da. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? La vida se inicia desde el momento que el óvulo fecundado por el espermatozoide se posiciona en el útero. Entonces, cuando ya ese óvulo fecundado por el espermatozoide logró posicionarse en el útero, a partir de ahí, según nuestro Tribunal Constitucional, ya hay vida. Y eso está protegido por las normas jurídicas. Las personas que en el Perú incumplan eso o vayan en contra de eso van a ser castigadas. Ah, ahora, otras normas son las religiosas. Las normas religiosas son aquellas que están basadas en la fe de la persona. Por ejemplo, santiguarse cuando uno pasa por una iglesia, rezar, ¿no? Etc. Y las normas sociales, que son aquellas que están dadas por un determinado grupo. Pero estas normas sociales, nosotros las practicamos en la medida que nosotros estemos conectados con un grupo. Es decir, si usted está solo, no puede tener normas sociales porque está solo. Las normas sociales solo se ponen en práctica cuando ya está en una comunidad, ¿no es cierto? Cuando ya está en una comunidad, es ahí donde intervienen las normas sociales. Entonces, estas normas sociales, vamos a suponer este sujeto, estas normas sociales él la va a cumplir en la medida que interaccione con su sociedad. O sea, una norma social tiene la característica de ser externo, muy diferente a la norma moral que tiene la característica de ser interno. ¿Por qué digo que la norma moral es interno? Porque ya la persona lo interiorizó, ya está en su cabeza. Él lo practica independientemente de lo que el resto diga.
En cambio, la norma social se practica en la medida que esté relacionado con el sector externo, ¿verdad? Ah, por ejemplo, eh, en las calles nosotros a veces tenemos algunas basuritas y ¿dónde las tiramos? ¿En plena vereda, en plena pista? ¿O debemos tirar esa basurita en los tachos de basura? ¿No? Creo que debe ser en los tachos de basura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona X tira la basura a la pista o a la vereda? Estaré incumpliendo una norma social, ¿verdad? Claro, profesor, pero no le importa a esa persona lo tira nomás y se va, pareciera que no tiene sangre en la cara. Claro, ¿sabes por qué sucede eso? Porque es como si fuera invisible. Y digo es como si fuera invisible porque nadie en su entorno le dice nada, nadie lo cuestiona, nadie le reclama. Entonces es como si fuera invisible. Y es por eso que lo deja, lo tira, ¿no? En lugares que no deberían ser dejadas la basura. Pero, ¿qué pasaría si la sociedad mismo le reclama? Entonces, si la sociedad mismo lo reclama, entonces ya no sería invisible, ya sería visible. Y esta persona sentiría vergüenza y va a querer ocultarse, ¿no? Entonces, el incumplimiento de una norma social solo genera vergüenza en una persona si es que esta persona es descubierto. O sea, si es que esta persona le reclama, ¿no? Si es que la sociedad le reclama. Profesor, pero lo va a volver a hacer. Claro, puede ser que lo vuelva a hacer. Pero si tenemos una sociedad que continuamente en bloque reclama a esta persona que incumple las normas sociales, pues esta persona va a tener que adaptarse al grupo. ¿Te das cuenta? Ah, entonces mira la diferencia entre una norma social y una norma moral específicamente. ¿Estamos bien? A veces pasa que resulta complicado hacer la diferencia entre una norma moral y una norma social. Vemos ahí, por ejemplo, asientos reservados, ¿verdad? Para mujeres embarazadas, personas con bebé en el brazo, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad física temporal o permanente. Ahí están los famosos asientos rojos, ¿verdad? Que estas personas deben usar. Entonces, esos asientos rojos vendrían a ser, pues, establecidos a través de una norma jurídica, porque son establecidos por ley, o sea, son normas dadas por el Estado. Pero, ¿qué pasa si ya estos asientos rojos están siendo usados ya por personas que realmente necesitan usarlo, ¿no? Ancianos, personas con discapacidad física, etc. ¿Y qué pasa si al vehículo suben más personas? Ya no hay más asientos rojos. Entonces, hay personas que al ver a una persona que necesita sentarse, automáticamente se ponen de pie, no pueden evitarlo. Se ponen de pie y le dicen que se siente en ese lugar, por favor. Ah, ¿qué pasó ahí? En este caso, estas personas han ya interiorizado el ser el asiento. Entonces, en estas personas eso se habrá vuelto como una norma moral. Ah, mientras que para otros solo es social, ¿no? Para otro ya se elevó a la categoría de norma moral. ¿Ok? Bien. Ahí están las normas morales. Quiero que lo leas, por favor, te voy a dar 40 segundos.
¿Se dieron cuenta? Mira, el caso de las normas morales tienen autonomía. ¿Por qué se dice que tienen autonomía? Porque van a ser impuestas por su propia conciencia, ¿no? Cuando nosotros decimos conciencia, significa que nosotros tenemos el derecho a poder utilizar nuestra propia razón para poder interpretar el mundo. Y al poder interpretar el mundo, nosotros nos comenzamos a adherir a, puede ser a concepciones filosóficas, religiosas, etc., ¿no? Entonces, nuestra propia conciencia, ¿no?, nos indica qué debemos hacer, ¿verdad? Por eso se dice autonomía, ya que usted mismo lo ha decidido. Usted mismo está plenamente convencido, ¿no? En base a su razonamiento, que esa es la forma correcta de actuar. ¿Te das cuenta? Ojo, estoy hablando de su propio razonamiento. Usted pues tiene que ser una persona que aprenda a pensar. Bueno, el ser humano tiene que ser una persona que aprenda a pensar, porque no puede ser que diga yo lo hago porque solo quiero. O sea, si eso es arbitrario, ¿no? O sea, tiene siempre que existir una razón, ¿no? Una razón que justifique el actuar. ¿Está bien? No puede ser que actuemos sin una razón, porque estaríamos haciendo algo en base a un vacío, ¿ya? Entonces la autonomía dice en base a tu conciencia, o sea, en base a tu razonamiento, tú te vas a imponer ciertas normas. Entonces, el otro dice interioridad, claro, porque sale del propio sujeto. O sea, el sujeto lo va a realizar porque está plenamente convencido de que esa es la forma correcta de actuar. Es por eso que lo practica, ¿no? Por ejemplo, este joven dice, ¿no? Soy responsable con mis deberes, ¿no? Respetuoso con los demás, lo cual está bueno, ¿no? O sea, es una persona que cumple sus deberes, ¿no? O sea, sus obligaciones las tiene que hacer y respeta a las demás personas. ¿Estamos bien? Ah, acá que he puesto, dice, definitivamente las interacciones sociales influyen en la construcción de las normas morales. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Cierto? Porque les dije a ustedes que no necesariamente las normas morales las hemos inventado, ¿no? Sino que están flotando en el ambiente y que el ser humano, en base a su razonamiento, comienza a adherir ciertas cosas, ¿verdad? Bien. En este caso ya tenemos a otro tipo de normas, a las llamadas normas sociales. Las normas sociales ya no es algo interno ya, porque no es que la propia persona se la haya impuesto. Las normas sociales en este caso va a ser algo externo. Ah, profesor, ¿por qué algo externo? ¿No? Porque es la sociedad quien lo establece, ¿no? Perdón, algo externo es abajo, ¿no? ¿Por qué algo externo? Porque es la sociedad quien lo interpone. Ah, ¿no? Entonces la sociedad te interpone, por ejemplo, bueno, esta es una norma poco conocida, ¿no? Ejemplo, en las veredas, cuando uno camina, ¿por dónde debe caminar? Uno debe caminar por el lado derecho. Entonces, si yo voy en dirección, eh, ahí está, ahí está. Entonces, si yo voy, como quien dice, de sur a norte, ¿no? De sur a norte, mi derecha está acá, porque el otro lado sería la izquierda.
Y si yo voy de norte a sur, mi derecha estaría en este lado. Entonces, cuando las personas caminen así, entonces no se van a hacer el famoso baile del el bailecito, ¿no? El famoso bailecito, ¿no? Cuando dos personas se encuentran en el mismo lado. Para evitar eso, cada uno debe caminar por la derecha. ¿Está bien? Ah, pero eso no es interno. Ese es algo externo, ¿verdad? Ahora, y cuando dice acá heteronomía, significa pues que en este caso no es impuesta por el propio sujeto. O sea, no es que el sujeto diga yo voy a hacer esto porque estoy pleno convencido de que esa es la forma correcta de actuar. Así no funciona. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver si hay preguntas. Acá parece que hay una. Profesor, en Lima veo que varios jóvenes, señoras y señoras, dan el asiento aún así no se ha reservado. En cambio, en otras regiones no hay mucho de eso. Ya, es cierto, que dan el asiento a las personas que lo necesiten. Hay varias personas que lo hacen. Ahora, respecto a otros lados, la verdad que no recuerdo. Yo hace años que ya no voy de viaje y cuando me voy de viaje, eh, de verdad no me he dado cuenta de ese detalle, ¿ah? De verdad, no me he dado cuenta. No podría afirmar o negar algo, ¿no? No podría afirmar o negar algo. No sabría decirlo, ¿no? En Arequipa. Ah, mire, ve. Ah, caramba. Porque a veces, mire, a veces pasa lo siguiente. A ver, vamos a ver, vamos a explicarle. A ver, vamos a hacernos espacio acá. Ok, una pequeña animación. Ya está, para hacer espacio. A ver, a ver. ¿Qué ocurre? Mira, a ver. A veces, ¿qué pasa cuando uno actúa con información? Cuando uno actúa con información, lo más probable es que lo logre, ¿no? Es que lo logre. Eso significa éxito, pero hay una pequeña posibilidad de no lograrlo. En cambio, cuando uno actúa sin información, lo más probable es que no lo logre. Y si lo logra, eso se llama suerte. La suerte es lograr algo sin saber cómo. Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a imaginar que acá hay 100 personas en total. En este tramo hay 99 y en este último hay uno solo. Igual pasa acá. 99 y por acá uno solo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy a una provincia X, cualquiera, y solamente veo un caso, ¿no? De que no lo hizo, ¿no? Con ese caso no puedo decir que todos no tienen esa norma moral, ¿sí o no? Y acá, por ejemplo, que un solo caso sí lo haya hecho y lo demás no.
Y con eso no podría yo afirmar que acá todos tienen normas morales, ¿verdad? O sea, el detalle está en que con pocos casos yo no puedo afirmar nada, ni negar nada tampoco, ¿cierto? Necesito más casos. De repente también puede ser que haya pasado eso, ¿no? Que justo hayan subido pues a un bus donde nadie da el asiento. O de repente también puede ser que a 5 buses hemos subido y en esos 5 buses nadie da el asiento. Pero obviamente el número de usos que se le da al transporte, pues es un montón, ¿no? Entonces, 5 casos, o 10 casos, o 20 casos, es muy poquito en relación a todos los casos que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, eso en estadística se dice, pues, el famoso tamaño muestral, ¿ok? Ahora, un dato adicional en base a lo que les estoy diciendo es, también sirve. ¿Qué es mejor? ¿Actuar con información o sin información? Y la respuesta va a ser siempre es mejor actuar con información. Entonces, ¿qué pasa a veces? Hay personas que no le creen a la ciencia, ¿verdad? No le creen a la ciencia. ¿Por qué? Porque resaltan el caso que no se cumple. O sea, resaltan, mira la situación, resaltan, dicen, no, pero la ciencia se equivoca. Y resaltan este pequeño caso de equivocaciones, de errores, que los hay obviamente, ¿sí o no? Lo resaltan. Y no ven todos los casos que sí se logró. Y en cambio, a la sin información, ¿qué resaltan? Este caso de acá, el que sí se logró, ¿verdad? Entonces resaltan, él se salvó y lo resaltan, pero no te dicen lo que no se logró. Entonces pregunto, ¿sería correcto actuar de esa manera, resaltar este único caso de los 100, ¿no? Como si fuera algo bueno, y criticar a la ciencia por ese único caso que falló y no rescatar el resto? Ustedes ya se darán cuenta, ¿verdad? Que es mejor actuar con información y entender que hay algunas situaciones en las cuales se equivocan, sí, pero por probabilidad es lo más probable que te ocurra, el éxito, ¿verdad? En cambio, en el otro lado, ¿qué es lo más probable que te ocurra? Que no lo logres, ¿sí o no? ¿Se entendió esa parte, muchachos? Claro, es mejor actuar con información, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto. Ah, estuviste viviendo un tiempo en Arequipa. Ah, qué bonito. Yo hace años me fui con San Marcos a Arequipa, pero no usaba muchos, en la ciudad no usaba mucho micro, lo que usaba era taxi colectivo, o taxis era, ¿no? En esa época los taxis se movían por diferentes zonas del centro de Arequipa por, creo, ¿cuánto era? 2 soles, creo. Como íbamos entre cuatro, 50 céntimos cada uno, ¿no? Y así nos desplazábamos por el centro. Ah, ya, ¿cómo se dice a las personas que actúan sin sustento? Bueno, sí, ¿cómo le diríamos a las personas que actúan sin sustentos, que no utilizan el método científico? Bueno, le diríamos pues faltos de información, ¿no? O sea, le diríamos eso, ¿no? Que le falta información. Bien, ahora, este cuadrito es interesante. A ver, les voy a dar 60 segundos para que ustedes detecten, bueno, que lo lean ya, y si les llama la atención algo que me pregunten. 60 segundos, ¿ah?
Bien, cuando vi esto por primera vez, lo que me llamó la atención es el caso de el incumplimiento de una norma social, que las personas que la incumplen quieran suicidarse. En un primer momento me llamó la atención, dije, ¿qué? Pero incumplir una norma social, ¿cómo te puede llevar a que se suicide la persona? Porque, caramba, si uno tiene un papelito al suelo, pues por más que le llamen la atención, pues no te vas a suicidar por eso, ¿no? Podrás ponerte un poco rojito tu rostro de vergüenza, pero de ahí a suicidarte hay una distancia, pues años luz, ¿no? Entonces dije, este cuadro está mal, pero ¿qué pasaría en aquellos grupos sociales de las mafias, ¿no? Esas mafias que siembran el terror. Hay mafias que son sanguinarias, terroríficas, muchachos, ¿ah? Terroríficas, que lamentablemente ya están comenzando a llegar al Perú. En el caso del mundo de la delincuencia, si bien es cierto, nosotros siempre hemos renegado de la delincuencia en el Perú, pero no era una delincuencia tan sanguinaria como en otros países como Brasil, Venezuela, México, como Colombia, hasta Ecuador. La mafia de estos países son, o sea, comparado con la delincuencia en el Perú, pues los delincuentes peruanos estaban en pañales, pues, ¿no? Acá antes te robaban y llegabas a tu casa y lo contabas como una experiencia, no me han robado. Y todos automáticamente te miraban, ¿no? Como un héroe, entonces ya tenías tu galón que te habían robado, ¿no? Y te decían a ti, ya perdiste, ¿no? Y tú decías, ya perdí, ¿no? Y se llevaban tus cosas y qué susto y lo contabas como una aventura, ¿no? En cambio ahora estas mafias que vienen ya no, ya están en cosas mayores, ¿no? Ya asesinan, descuartizan, violan, ya es una situación trágica, ¿no? Entonces, en estas mafias ellos también establecen reglas. O sea, las propias mafias en su interna, ellos tienen normas sociales, como por ejemplo el no delatar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un miembro de esta mafia delata? Cuando un miembro de esta mafia delata, está incumpliendo una norma social de ellos, porque ellos también son grupos sociales. Entonces, como incumple una norma social de este grupo, ellos lo castigan. Y el castigo, pues, es cruel. Eso hace que el miembro de la mafia que haya incumplido una norma social sienta tanto terror de lo que le vaya a pasar que en vez de someterse a las torturas que la mafia le da, prefiera suicidarse. Ahí sí podría encajar, ¿verdad? En esos grupos delincuenciales como estas mafias. Ah, entonces, profesor, las normas sociales son de acuerdo al grupo. Claro. Las normas sociales van a ser de acuerdo al, ¿no? Por eso decimos que las normas sociales pues cambian de sociedad en sociedad. No son las mismas, ¿ya? No son las mismas. Ah, por ejemplo, mira, hay países donde cuando viene una visita a casa, al visitante lo tratan pero muy bien. ¿No? Lo tratan como si fuera un miembro de la familia que regresa a casa después de años. Entonces, los miembros de la familia se esmeran por darle un buen recibimiento a aquel que es visitante, ¿no?
pero hay otros países en los cuales no, o otros grupos sociales en los cuales no. Viene un visitante y ni le abren la puerta, ¿sí o no? El trato es bastante frío, ¿te das cuenta? Entonces son reglas que se establecen. Ojo, que nosotros los seres humanos somos seres culturales, es decir, nosotros aprendemos nuestra cultura producto de la interacción con las demás personas. Entonces nosotros hacemos lo que vemos, ¿no? Entonces usted nace en un determinado grupo social y usted ve las prácticas que hace ese grupo y usted las comienza a practicar, muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Entonces usted es el reflejo de lo que pasa en su grupo humano cercano. Ahora, en el caso de las normas morales, cuando la persona incumple una norma social, automáticamente siente culpa. ¿Por qué automáticamente siente culpa? Porque las normas morales son normas que están interiorizadas. O sea, la persona ya lo hizo suyo, la persona lo practica porque está plenamente convencido que esa es la forma correcta de actuar. Entonces, al incumplirla, la persona siente culpa y lo que quiere hacer es reparar el daño que ha generado inmediatamente. Profesor, entonces usted me está diciendo que por más que tengamos normas morales, ¿no? Que nosotros actuemos plenamente convencidos de lo que estamos haciendo es correcto, eso no significa que nunca la incumplamos. Claro, o sea, hay escenarios, hay contextos donde algunas veces las personas que tienen normas morales bien definidas las incumplan, ¿no? Pueden llegar a incumplirlas. Ah, ya. En el caso de las normas religiosas, las normas religiosas se caracterizan porque se basan en la fe de la persona. Ahí está. Solo es fe, ¿verdad? Eh, Hay países donde llegan al gobierno ya con determinadas religiones. Y lo que hacen estos gobiernos es muchas de estas normas religiosas que ellos tienen, la elevan a la categoría de normas jurídicas. ¿Estamos bien? La elevan a la categoría de normas jurídicas. Ah, ya, profesor. La elevan a la categoría de normas jurídicas. Así es. En el caso del Perú, nosotros tenemos religión oficial y la respuesta es no. No tenemos religión oficial. Pero el Estado reconoce a la religión católica como elemento importante de formación. Y es más, en el gobierno de Morales Bermúdez, gobierno militar en la década de los 70, salió una norma, salió un decreto ley. Los decretos leyes, por si acaso, son normas dadas por gobiernos impuestos por la fuerza, en la cual se le da una partida de dinero a la Iglesia Católica. Y todos los años en el Perú se le da un dinero a la Iglesia Católica. Eso es desde el gobierno de Morales Bermúdez. Además, los pagos que se le da a las personas, a los padres de los que dan la misa, no los curas, etc., no son considerados como salarios, por lo cual, al no ser considerados como salarios, están libres del pago de impuestos, ¿no? Están libres del pago de impuestos. Imagínate, ¿ah? Como también todo dinero que reciban la propia iglesia, sea dentro del país o fuera del país, también está libre de impuestos. Eso es el beneficio que le dio el gobierno de Morales Bermúdez a la Iglesia Católica. Las demás religiones obviamente no tienen ese beneficio en el Perú.
Ejemplo de normas religiosas, pues hay varias, pues, ¿no? Por ejemplo, los que practican el Islam, ¿no? Tienen prohibida la ingesta de carne de cerdo, ¿no? Eh, los que leen la Biblia saben muy bien de la existencia de los 10 mandamientos. Las mujeres que practican el Islam deben cubrirse su cabello, ¿no? Y otras partes del cuerpo consideradas como pudorosas. Ah, ¿estamos bien? Perfecto. Vamos a ver si hay preguntas. Responde o te meto cuchillo. Muy bien, muchachos. Está simple, ¿verdad? Bacán, chicos. Ahora, entramos a las llamadas normas jurídicas. A ver, quiero que leas esa norma jurídica. Vamos a darte pues unos 30 segundos. A ver, en el caso de las normas jurídicas, una norma jurídica lo que hace que es obliga, prohíbe y permite. Eso es lo que hace una norma. Y ojo, una vez que la norma salga, lo correcto es hacer lo que la norma diga. Pero, profesor, yo no estoy de acuerdo con esta norma. Ya, puede ser que no estemos de acuerdo con la norma, pero entonces tendríamos que ir hacia atrás, cuando la norma se estaba elaborando. Es ahí donde nosotros debemos reclamar. Si no estamos de acuerdo con la norma, es ahí, en ese momento, que debemos reclamar. ¿Por qué? Porque una vez que ya la norma ha salido, lo correcto es lo que la norma diga que se haga, ¿verdad? Por ejemplo, un tema muy polémico es el aborto, ¿no? Es muy polémico que no vamos a entrar pues a discutir eso en este momento porque no es el espacio para entrar a discutir, pero sí sirve de ejemplo. Por ejemplo, en el caso peruano, el aborto está prohibido, ¿no? El aborto está prohibido. Salvo pues el aborto terapéutico, que es cuando la vida de la madre corre peligro, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, el aborto sí se permite. Entonces, es una situación diferente, ¿no? A pesar de que somos países que estamos acá en Sudamérica, la legislación entre los mismos países que están en Sudamérica, pues no es igual, ¿no?
es diferente. Ah, entiendo, profesor. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿está o no está de acuerdo con el aborto? Puede encenderse una polémica. Perfecto, no lo niego. Pero lo concreto es que está prohibido, pues. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer? No se debe abortar, pues, porque la norma así lo establece. Ah, ahora, si usted no está de acuerdo, puede iniciar una recolección de firmas para establecer un proyecto de ley que lo cambie. Pero mientras eso no ocurra, mientras no se cambie, lo correcto es hacer lo que la norma diga que se haga. O sea, no se puede abortar salvo pues las excepciones que les he mencionado. Ah, entonces, profesor, me doy cuenta que la población siempre debe estar perenne viendo qué normas se están elaborando. Tiene que estar acá, siempre observando las normas que se elaboran, porque si no, cuando ya la norma sale, pues ya ahí ya no te puedes quejar, pues porque ya tienes que hacer lo que la norma diga que se haga. Muy bien, entonces ya te mencioné un ejemplo en la cual la norma prohíbe, ¿sí o no? Se prohíbe el aborto. Después dice permite. La norma jurídica también permite, profesor. ¿Y cómo podría darme un ejemplo en la cual la norma jurídica permita? Claro, por ejemplo, cuando dice se permite la libertad de conciencia. ¿Qué cosa es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es el derecho que tenemos todos nosotros a poder hacer uso de nuestro propio razonamiento para poder interpretar el mundo. Ahora, si usted hace uso de su razonamiento para poder interpretar el mundo, obviamente eso está ligado a lo que usted pueda opinar y a lo que usted pueda hacer, porque usted va a opinar lo que usted ha pensado, ¿cierto? Entonces, no podemos desconectar el cerebro con nuestra capacidad oratoria, ¿no? No lo desconectamos. Entonces, lo que yo hablo es lo que he pensado. Entonces, si yo tengo libertad de conciencia, por consecuencia tengo también libertad de opinión. Y también tengo libertad de acción, pero obviamente estas últimas que he mencionado, que es la libertad de opinión y la libertad de acción, esas sí tienen un parámetro, ¿verdad? Porque si yo me escapo de determinadas reglas establecidas previamente por el Estado, obviamente voy a ser castigado, ¿no? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, una persona de repente en su razonamiento, que no sé, puede estar malo, ¿no? Eh, llega a la conclusión de que debe matar a las personas, en su razonamiento, ¿no? Ya, puede ser que piense de esa manera, ¿no? Tiene libertad de conciencia, pero, profesor, esta persona comienza a aniquilar personas. Entonces, profesor, su accionar está en base a lo que él pensó. Ya, eso es cierto. Pero en este caso, esta última, ya en ese accionar, está violentando el derecho de las demás personas. Es ahí donde el Estado interviene y esta persona pues va a ser detenida y recluida en un penal, porque ya se escapó de los parámetros que el propio Estado estableció. Ah, entonces todos tenemos libertad de conciencia, sí, plena, ¿verdad? Pues usted puede pensar lo que quiera, pero en el caso de la libertad de opinión y la libertad de acción, eso tiene hasta cierto parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las opiniones, si bien es cierto, yo puedo opinar, pero no puedo denigrar la honra de las demás personas, porque ya si denigro la honra de las demás personas, entonces pues ya es un delito, ¿no? ¿Estamos bien? Por ejemplo, estaba viendo unas noticias así del mundo de la farándula, ¿no? Y hay una chica, Samara Lobatón, creo. Es una hija de, bueno, de una futbolista con una señora que también está parece en el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces ella recibió una denuncia de una señorita por acoso.
Resulta que ella le está mandando mensajes por WhatsApp acosadores, ¿no? Intimidatorios. Problema de pareja, parece. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esta chica, la agresora, puede haber pensado lo que ella quería, porque es su libertad de conciencia. Pero el detalle está en que ella ya está ejecutando ciertas acciones que están prohibidas. Entonces, esa acción que se derivó de su libertad de conciencia, esa acción tiene parámetros y ella ya escapó esos parámetros y es por eso que ahora es denunciada y se ha admitido esa denuncia. Entonces van a ir a juicio. Ah, ¿se entendió esa parte? Bien. Ahora, cuando dice acá la otra característica que está arriba, que la norma obliga. Por ejemplo, obliga a los padres a mantener a sus hijos hasta los 18 años de edad. ¿Y qué pasa cuando pasa esa edad? Si pasa la mayoría de edad, los padres también tienen la obligación de mantener a sus hijos si es que estos siguen estudios con éxito. O sea, están bien en sus estudios, ¿verdad? ¿Y hasta qué edad se extiende esa obligación de mantenerlos? Hasta los 28 años de edad. Hasta ahí se extiende, 28 años de edad. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Interesante. Bien. Vamos a ver si hay preguntas. Así es, Maricielo, hasta los 28 años. Ah, había una fiesta también, ¿no? De 40.000 soles. Sí, sí, es la mamá se llama Melisa, ¿no? ¿Ah? A ver, uy, ¿qué pasó acá? Ya está. Ya te pidieron que hagas maletas. O que los hijos también, a los hijos cuando son mayores de edad, cuando los hijos son mayores de edad, los hijos tienen la obligación de mantener a sus padres, ¿ah? ¿Sabían eso o no? Así, profe, así es. Y incluso si es que el padre nunca le dio una pensión, o sea, si el padre nunca se preocupó por el hijo, cuando el padre se vuelva anciano, el hijo tiene la obligación de mantenerlo. Así, profesor, sí. Lo que pasa es que los derechos son incondicionales. Entonces no te pueden establecer un condicionamiento para que para que se pueda cumplir un derecho. No hay condición previa, derechos son derechos. ¿Sí? Cuando se dice acá, es bilateral, es una característica de las normas jurídicas. Bilateral significa que tiene dos lados, o sea, que tiene ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí. El hijo tiene el derecho a que su padre lo mantenga y el padre tiene el deber de mantener a su hijo. Entonces ahí se habla de ser bilaterales. O por ejemplo también podríamos hablar de los departamentos o casas en alquiler. El dueño del departamento tiene el derecho a que le paguen un alquiler y el que está tomando en vivienda el departamento va a tener que pagar, o sea, tiene el deber de pagar un alquiler. Entonces ahí se ve lo que es bilateral. Lo que es derecho para uno es deber para otro. Usted, por ejemplo, tiene el derecho a la vida y las demás personas tenemos el deber de respetar su vida. Por eso se dice que la norma es bilateral.
Cuando decimos que las normas son irretroactivas significa que la norma no puede ir hacia atrás. La norma está vigente hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, si la norma se publicara, digamos, un día lunes, ¿ya? Si la norma se publica un día lunes, su vigencia entra a tallar recién al día siguiente. Ni bien toca las 0 horas del día martes, automáticamente la norma entra en vigencia. Por ejemplo, vamos a imaginar que la norma diga pena de muerte a los violadores, ¿ya? ¿A partir de cuándo entra en vigencia? De las 0 horas, ¿verdad? O sea, aquellas personas que cometan ese repudiable delito desde las 0 horas del día martes en adelante, ¿qué va a ocurrir? Les van a aplicar la pena de muerte. Y el sujeto que comete ese repudiable delito el día lunes, ¿lo van a matar? Porque la norma entra en vigencia al día siguiente. Lo que va a pasar con esta persona es que definitivamente sí se va a ir a la cárcel. ¿Está bien? Ahora, pero ¿qué pasa si la norma que se publica dice se anula la pena de muerte? Si se anula la pena de muerte, es diferente, porque en este caso, ni bien toque las 0 horas, entra en vigencia hacia adelante, pero también hacia atrás. Solamente puede ir hacia atrás cuando la norma sea de materia penal y además favorezca al reo. Si es penal y favorece al reo, entonces sí se puede aplicar la retroactividad. Solo en ese caso. No hay otro. ¿Ok? Ah, entiendo, profesor. Perfecto. Miren este caso de acá. A ver, analícenlo. Este señor, ya falleció este señor. Él es Abimael Guzmán. Entonces, eh, bien chicos, a ver, este señor es Abimael Guzmán. Ay, disculpe, disculpe, estoy un poquito, todavía me queda con los bronquios, todavía no me curo del todo.
Yo a veces apago el micro un ratito, ¿sí? A ver. Entonces pongo este caso porque la Constitución, por ejemplo, del 93 contempla que la pena de muerte existe, pero existe la pena de muerte por traición a la patria en circunstancias de guerra externa o interna. Entonces, la guerra interna es el terrorismo. Entonces, con la Constitución del 93 hay pena de muerte por terrorismo. Pero la Constitución del 79 es diferente, porque la Constitución del 79 dice, no se contempla pena de muerte por terrorismo. Ah, entonces a este señor lo detuvieron en 92. 92, sí me parece, 92, ¿no? Y a toda persona se le juzga con las normas vigentes en el momento y espacio que cometió sus delitos. Es por eso que a este señor, Aimel Guzmán, no se le pudo aplicar la pena de muerte. Profesor, ¿por qué no se le aplicó lo que decía la Constitución de 1993? Imposible. Imposible, porque no puedes aplicar la norma retroactivamente. Recuerda que la retroactividad solamente se aplica cuando la norma es penal y favorece al reo, no cuando la perjudica. Entonces, en este caso, aplicarle la pena de muerte implicaba perjudicarlo. Por eso es que no se aplicaba la retroactividad. Entonces, a Aimel Guzmán nunca le pudieron aplicar la pena de muerte, ¿no? Él ya falleció, ¿no? Hace ya un año, me parece. Las razones por las cuales falleció, desconozco, ¿no? Parece que ha sido muerte natural. Bien. A ver, las normas tienen jerarquía. Cuando decimos que tienen jerarquía, significa que tienen niveles. Hay normas de mayor nivel, normas de menor nivel. Por ejemplo, en las normas constitucionales, que son las normas de nivel 1, que son las normas de mayor jerarquía, vamos a encontrar a quién, a la Constitución política. La Constitución política es la ley de leyes, es la norma base, ¿no? ¿Por qué se dice norma base? Porque de esa Constitución van a salir todas las normas que van a formar nuestro ordenamiento jurídico, lo cual significa que si nosotros cambiamos la Constitución, vamos a cambiar todas las normas que se derivan de ella. Nosotros en el Perú hemos tenido 12 constituciones. La de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 56, 60, 67. Muy bien, ven entonces ustedes las 12 constituciones. 12 constituciones y cada vez que hemos cambiado las constituciones, lo que están diciendo es, elaboramos una nueva porque la anterior es mala. Elaboramos una nueva porque la anterior es mala. O sea, mira, ve esa historia de cambiar continuamente las constituciones. Lo que pasa es que cuando se cambia, ¿no? La constitución, ¿ya? ¿Ya? Automáticamente, ¿no? Se cambia todo el ordenamiento jurídico. Y al cambiar todo ese ordenamiento jurídico, pues lo amoldan para que todo lo que ellos hagan se vuelva legal. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos decir cambio de constitución. No digo que no se deba cambiar. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con que esas palabras cambio de constitución.
12 constituciones. Hay que aprender un poco de historia, ¿no? Entonces, el cambio de constitución no debe venir del gobierno. El gobierno tiene poder constituido. ¿Qué significa que tenga poder constituido? Significa que su poder se ejerce en base a una normatividad que ha sido dado por el pueblo. Es el pueblo el que tiene poder constituyente. Ese poder constituyente es ese poder que te permite modificar la constitución. Entonces, ¿quién debe pedir un cambio de constitución? ¿El gobierno? No. ¿El pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque son los que tienen poder constituyente. Ah. Y si lo pide el gobierno, no se debe permitir, pues, ¿no? Si se va a elaborar una nueva constitución, el gobierno de turno no puede participar. Se le llama gobierno a esas personas que están momentáneamente en el poder. Entonces, si no hacemos eso, se va a repetir lo mismo que hizo Fujimori, ¿no? Bien, ahora, después también están los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ojo, tiene que ser sobre derechos humanos, porque hay otro tipo de tratados. Por ejemplo, los tratados comerciales. Los tratados comerciales van a estar ubicados en el nivel 2, no en el nivel 1. Y por último, también está acá la ley de reforma constitucional, ¿no? La ley de reforma constitucional me indica cuáles son los pasos a seguir para poder modificar, para poder cambiar la constitución política, ¿no? Y tenemos que hay dos caminos para poder regresar, ¿no? Y cambiar ese artículo o cambiar la constitución de forma total o parcial, ¿ya? De forma total o parcial. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, bien. A ver. Camino número uno, para poder lograr la reforma, se debe lograr una mayoría absoluta. Mayoría absoluta es 50% más uno, ¿verdad? O sea, como son 130 congresistas, mitad 65 más uno, 66. O sea, mínimo 66 votos. Ojo, dice mínimo, ¿ah? Mínimo. El camino, y después someter la referéndum. El camino dos es que en el mismo Congreso, en dos reuniones consecutivas, dos legislaturas ordinarias, se obtenga mayoría calificada. Mayoría calificada es 2/3 del total. 2/3 del total es 87 votos. Estamos bien, 87 votos como mínimo. Esa es la famosa mayoría, no, mayoría calificada. Ah, ¿se entendió? Acá. Siempre es bueno ver si hay preguntas. Ah, mira, César, acá hay una buena pregunta, ¿no? Dice, y ninguna pudo arreglar el problema de la corrupción. A ver, permítame responder esa pregunta haciendo uso de la economía, ¿no? A ver, miren lo complejo que es esto, ¿ah? A ver, usted sabe, por ley de la oferta y la demanda, que la demanda afecta al precio en razón directa y la oferta afecta al precio en razón inversa, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la demanda baja? El precio debe bajar. Entonces, en Facebook yo he leído un montón de veces que hay gente que recomienda que como el pollo está subiendo de precio, entonces hay que dejar de comprar pollo. Si dejamos de comprar pollo, entonces el precio del pollo va a bajar. Esa es su recomendación. Ya, eso es cierto, obviamente, ¿no? Si baja la demanda de pollo, o sea, si la gente no compra pollo, el precio del pollo va a bajar. Pero esa es una foto, pues, o sea, no es toda la película. ¿Qué va a ocurrir acá? El precio del pollo, por si acaso, no estaba subiendo,
porque a los polleros le da el antojo de subirlo, si no están subiendo porque subió el precio internacional del maíz amarillo. Acá en el Perú todavía sube el tipo de cambio, se hace más caro comprar maíz amarillo, entonces alimentar a los pollos se hace carísimo. Es por eso que el pollo sube de precio. O sea, el pollero no es que lo sube porque quiere ganar más, lo sube porque sus costos están subiendo. Entonces ellos tienen un stock para vender. Si tienen ese stock para vender, pero la población demanda menos pollo, entonces ellos se van a ver en la necesidad de rematar su pollo perdiendo plata. Entonces muchos polleros van a quebrar, ¿cierto? Va a haber pocos polleros. Entonces la respuesta a esto es que va a bajar la oferta de pollo. Además, pues mira de cuántas personas van a salir desempleadas, ¿no? Y si baja la oferta de pollo, el precio del pollo se va a recontradisparar. O sea, una aparente solución que íbamos a llegar por acá, al final se va a ver un problema más grande por acá. ¿Te das cuenta? ¡Hala! O de repente, pues usted ha visto esos mercados donde venden celulares robados, ¿sí o no? O autopartes de autos también robadas. Entonces se pregunta usted, ¿esos mercados existen porque hay gente que compra? Entonces, si la gente ya no compra celulares robados, si la gente ya no compra autoparte de autos robadas, ¿verdad? Entonces ya no habría razón para la cual el delincuente te robe el celular o te robe el auto, porque ya para qué lo va a robar si ya nadie lo va a comprar, ¿sí o no? Entonces no sería lógico robar autos ni tampoco robar celulares, habría dinero detrás de ello. Y a veces se piensa pues que con eso se soluciona el problema, lo cual es falso, pues. ¿Por qué? Porque el delincuente es delincuente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Como ya la gente no está comprando eso, el delincuente va a robar otra cosa. De repente comienza a robar niños para después pedir rescate por ellos o vendérselo a las mafias. Entonces tú aparentemente solucionas algo por acá, pero automáticamente abres otra ventana. O sea, ya te estoy mencionando lo complejo que se vuelve esto, ¿sí o no? Entonces a veces pensamos que tenemos la solución y vamos a vivir felices comiendo perdices, pero cualquier cosa que hagamos automáticamente salen otras cosas. ¿Estamos bien? Bien. Vamos a borrar eso. Vamos a ver si hay preguntas. Ah, cuando dice norma penal y favorece al reo. A ver, el reo es aquella persona que está detenida, ¿verdad? Está presa. Ese es el reo. Y cuando dice lo favorece, significa que es una norma que obviamente le debe traer beneficios a esta persona, ¿no? Es ahí donde se dice penal y favorece al reo. Solo ahí se puede aplicar la retroactividad. O sea, solo ahí la norma puede ir hacia atrás. ¿Estamos bien? Bien. A ver. Tenemos por acá a las normas de nivel legal. Y en esas normas de nivel legal, ahí usted ve dos normas, ¿verdad? A ver, vaya leyéndola. Muy bien.
Las leyes orgánicas son normas que son dadas por, obviamente, en este caso, el Congreso, para poder poner en funcionamiento, ¿no?, entidades estatales. Ah, ¿no? En cambio, los decretos legislativos no son dadas por el Congreso. Las normas llamadas decretos legislativos eh, son dadas por el Poder Ejecutivo. ¿Ya? El Poder Ejecutivo es quien da estas normas, pero gracias a que el Congreso lo ha autorizado en materia específica y por tiempo determinado. Ah, por ejemplo, durante el gobierno de Alejandro Toledo, ya hace varios años ya, ¿no es cierto? Decían, tenemos que aumentarle el salario a los maestros de los colegios nacionales, pero ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Entonces ellos decidieron crear un impuesto, el llamado el ITF, y le fueron al Congreso a pedir permiso, a pedir autorización para poder legislar en materia tributaria. El Congreso lo debatió, ¿ah? El Congreso lo debatió y al final le dio la autorización. Le hizo ejecutivo, le damos la potestad para que puedas emitir decretos legislativos en materia tributaria por un plazo de 4 meses. Entonces, ellos crearon un impuesto llamado el ITF, ¿no? Impuesto a las transacciones financieras, mediante un decreto legislativo, ¿no? Entonces, ¿quién da los decretos legislativos? Los va a dar el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo da el Poder Ejecutivo. ¿Estamos bien? Las otras normas que aparecen por acá. Tienes por acá a un decreto de urgencia. El decreto de urgencia es una norma que se da ante una emergencia de tipo económica y financiera. Esta emergencia de tipo económica y financiera no puede contener materia tributaria. Está prohibido que contenga materia tributaria. Si por A o B tenemos ahí un decreto de urgencia que tenga materia tributaria, ¿no?, eso sería inconstitucional. ¿Sí? Si tiene materia tributaria, es inconstitucional. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerda usted a inicio de la pandemia? El inicio de la pandemia, caramba, todo el sector productivo prácticamente se contrajo, ¿no? Mucha gente perdió su empleo, no tenía ingresos, y el Estado, ¿qué hizo? Comenzó a dar bonos. Esos bonos se daban a través de, o se crearon a través de los llamados decretos de urgencia. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, los decretos leyes son dadas por gobiernos dictadores, por dictaduras, o sea, gobiernos impuestos por la fuerza, ¿no? Gobiernos impuestos por la fuerza, ¿no? Como por ejemplo los gobiernos militares, ¿no? Que te decía, pues por decreto ley se creó, ¿ah? Ahora, las resoluciones legislativas que están por acá abajo son normas de carácter particular dadas por el propio Congreso, ¿no? Por ejemplo, a través de una resolución legislativa,
a través de una resolución legislativa, se le autoriza al presidente de la República a salir del país, ¿no? Se puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Se aprueban tratados internacionales también, o sea que la resolución legislativa es una norma bastante poderosa, ¿verdad? Muy poderosa la resolución legislativa. A ver, a ver, esta preguntita, ¿qué responderíamos ahí? Dice, en el año 2014, el Perú firmó un TLC, ¿no? O sea, un tratado de libre comercio, con la Asociación Europea de Libre Comercio, en el cual se negociaron diversos temas como comercio electrónico, etc., ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la norma que se usó para aprobar este tratado? Creo que es fácil de darse cuenta, ¿verdad? Aquí, ¿no? Cuando dices aprobar tratados internacionales, acá está, ¿verdad? Para aprobar tratados internacionales que utilizamos resoluciones legislativas, ¿no? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La alternativa B, resolución legislativa. Ok, muchachos. Muy bien, chicos. A ver, una más. Relaciona el uso. A ver, vamos a relacionar el uso. A ver, dice acá, nombrar al defensor del pueblo. Nombrar al defensor del pueblo. Regular servicios públicos nacionales, emergencias económicas y creación de instituciones del Estado. Entonces, como dice creación de instituciones del Estado, creación de instituciones es ley orgánica. Entonces sería 4A, ¿verdad? Ah, esta es la 3, me he salteado, ¿ah? Qué raro, la 2 no salió. Ya, 4A. Decreto de urgencia. Decreto de urgencia es ante una emergencia económica y financiera. Entonces sería 3B, ¿verdad? 3B. Y creo que hay respuesta, ¿no? Acá está, ¿verdad? Las únicas cajas. Ahí está. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ah? Ya nos estamos viendo, muchachos, la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes, muchachos. ¿Ah? Nos vemos ya la próxima. Cuídense bastante porque este clima está un poco fastidioso. ¿Ah? Nos vemos. Cuídense, muchachos. Nos vemos, Maricielo.